Hola a todos y bienvenidos a Orientador Móvil, una nueva edición de noticias aquí en Extra News, acompañándolos con la mejor información en tecnología, y les cuento que se filtran imágenes reales del Galaxy Note 20. Te decimos cómo sería el Google Pixel 5 gracias a unos renders. Y el Samsung Galaxy Z Fold 2 será el próximo plegable de Samsung. Esto y más detalles aquí en Extra News de Orientador Móvil. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de noticias aquí en Extra News de Orientador Móvil, acompañándolos con la mejor información del mundo tecnológico, así que ve poniéndote cómodo para que te enteres de lo mejor de la tecnología. Y si es la primera vez que estás en nuestro canal, te invito a que te suscribas simplemente en el botón rojo aquí abajito, actives la campanita para que estés al tanto de los videos de nuestro canal y por supuesto nos regales tu like. Comenzamos esa sección de noticias con Samsung, que por cierto, arrancando este mes de julio, la compañía por error subió unas imágenes de presentación del Galaxy Note 20 en color bronce, que personalmente me parece genial, y pues hasta aquí todo va bien. Pero gracias a un youtuber ha mostrado las imágenes reales del Galaxy Note 20 y se ha compartido en la cuenta de Twitter oficial de ese youtuber. Gracias a estas imágenes podemos conocer algunas características de este buque insignia de Samsung. Una de ellas, en una de las imágenes se aprecia la configuración de cámara trasera del Samsung Galaxy Note 20, que parece contar con 3 sensores y uno de ellos parece ser una unidad de zoom óptico de estilo periscopio. Al lado del sistema de cámaras encontramos un pequeño sensor que corresponde a un lente, o bueno, debe corresponder a un lente TOF 3D o una unidad de enfoque automático con láser. Podemos ver también que el S Pen viene del mismo color del dispositivo, al igual que las imágenes filtradas por la propia marca de Samsung en el color bronce. El S Pen vendría también del mismo color. La pantalla de este dispositivo llegaría con un Super AMOLED Infinity O y con los botones de encendido y los de volumen, ya que se había mencionado que posiblemente no contaría con ese apartado y se aprovecharía la pantalla Edge para tener los botones virtuales, pero vemos que no. Los tendremos físicos. Por el momento debemos esperar al mes de agosto y por supuesto que nos confirmen fechas para así conocer a fondo este nuevo equipo de Samsung, por lo que estaremos aquí en Orientador Móvil muy pendientes de lo que acontezca con este buque insignia del Samsung, y hablamos del Galaxy Note 20. Y gracias a una recreación basada en filtraciones que se ilustra bastante bien, tenemos la oportunidad de ver lo que posiblemente sería el Google Pixel 5. Según las imágenes, este equipo contaría con un agujero en la pantalla situado en la parte superior izquierda, en el que encontraríamos su cámara, mientras que la frontal contaría únicamente con un marco que no sería muy pronunciado y que recorrería todos los marcos del dispositivo. La trasera del terminal sería lisa, a excepción del logo y un lector de huellas trasero, algo muy extraño para esta gama de Pixel, que pues para estas alturas creeríamos que debería estar en la pantalla el sensor de huellas, y el módulo de la doble cámara trasera en la que contará este dispositivo. El Google Pixel 5 contaría con un panel de alrededor de 5,78 pulgadas, aunque pues todo esto, como siempre, es información no confirmada por Google, por lo que pues por ahora debemos esperar a que la compañía de los Mountain View se pronuncie al respecto con su nueva versión y pues así confirmar todos los detalles que nos han brindado estos renders. Estaremos también atentos a lo que acontezca con este Google Pixel 5 aquí en Orientador Móvil. Y como lo hemos venido mencionando en los últimos días, está la posibilidad de que Samsung presente 2 equipos plegables en este año, que descartando uno, ya que únicamente lo que harán es colocarle el 5G y hablamos del Z Flip, que tendrá la variante del 5G, pero el otro, que sí no podemos descartar, es la segunda versión del Galaxy Fold. Y es que los últimos rumores apuntan a que esta segunda versión incluiría la nomenclatura de la letra Z. Esta denominación remarca ese concepto híbrido que veremos seguro, mezclando y mejorando las líneas y construcción del primer Galaxy Fold con la exitosa bisagra de un Galaxy Z Flip. Hemos escuchado también que la segunda versión del móvil plegable de Samsung posiblemente traería S Pen, pero lamento informarles que no será así, ya que el Galaxy Z Fold 2 no incluirá S Pen entre sus
funcionalidades. Porque todo indica a que el nuevo Ultra Thin Glass, es el protector que tiene la pantalla del Samsung Galaxy Fold, pues contará con una cubierta que no está preparada para asumir la tecnología del S Pen. Lamentable noticia, pues porque habíamos escuchado que posiblemente la segunda versión de ese equipo plegable de Samsung podría trabajar con el S Pen, pero vemos que así no será. Además se dice que este contará con un chipset Snapdragon 865, 512 de almacenamiento interno, 12 o 16 GB de memoria RAM y una pantalla externa mucho más grande. Bueno, por lo que sabemos, el Fold entra a una nueva gama y es la del Galaxy Z de Samsung, que se distingue por ser plegable. Tenemos el Lens, que se distingue por un dispositivo de gama premium, el Note pues por su característico S Pen, y en esa oportunidad ya sería Galaxy Z, que pues se caracteriza por ser dispositivos plegables. Solo queda esperar a que Samsung se pronuncie y confirme fechas de presentación para esos equipos, que se ha dicho que para el próximo mes de agosto. Pues no tenemos un día exacto, unos dicen que el 5, otros dicen que por allá a mediados, entre el 15 al 20, así que estaremos muy pendientes para traerles a ustedes toda la información sobre estos equipos de Samsung, que me parecen bastante interesantes. Estén muy pendientes de nuestro canal. Muy bien, estas fueron nuestras notas extras en este martes de información. Gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Mi nombre es Julián y nos estaremos viendo en nuestro próximo Extra News. Chao, chao.